Para ejemplificar este tema, vamos a resolver este problema que nos dice así. Se comprueba el peso en gramos de un material de 3 proveedores A, B y C por 3 diferentes inspectores 1, 2 y 3, utilizando 3 diferentes escalas 1, 2 y 3. El experimento se lleva a cabo como el siguiente cuadro latino. Al igual que cuando es 1 y 2 factores, pues ahora tenemos inspector en los renglones, en escala tenemos las columnas con un factor adicional representado por estas letras latinas que tenemos aquí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sumar tanto los renglones como las columnas. Entonces nos va a quedar 16 más 10 más 11 es igual a 37. 15 más 9 más 14 es igual a 38, 13 más 11 más 13 es igual a 37. Y para las columnas, 16 más 15 más 13 es igual a 44, 10 más 9 más 11 es igual a 30, y 11 más 14 más 13 es igual a 38. También sumaremos los 9 datos debido a que son 3 por 3, dándonos un total de 112. Ya que tenemos nuestra y, vamos a calcular nuestro factor de corrección, que va a ser igual a el total, que son 112, al cuadrado entre el número de datos, que son 9, y nos va a dar 1393.77. Ahora vamos con la suma de cuadrados. Primero con la de cuadrados totales. Esta se va a calcular sumando cada uno de todos los valores al cuadrado menos el factor de corrección. Entonces nos queda 16 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más 11 al cuadrado, más 15 al cuadrado, más 9 al cuadrado, más 14 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 11 al cuadrado, más 13 al cuadrado, menos el factor de corrección, que es 1393.77. Esto nos va a dar igual a 44.22. Ahora vamos con la suma de cuadrados de los renglones. Vamos a elevar cada una de la suma de renglones al cuadrado divididas entre el número de niveles. En este caso, como tenemos cuadrado latino, todos tienen la misma cantidad de niveles, es decir, que todos se van a dividir entre 3, menos el factor de corrección. Entonces nos queda 37 al cuadrado, más 38 al cuadrado, más 37 al cuadrado. Esto se divide sobre 3 y se le resta el factor de corrección, que es 1393.77. Esto nos da igual a 0.23. Ahora vamos con la suma de cuadrados de columnas, donde se realizará lo mismo, es decir, vamos a elevar al cuadrado cada una de la suma de columnas, la dividiremos entre 3 y le restaremos el factor de corrección. Entonces nos queda 44 al cuadrado, más 30 al cuadrado, más 38 al cuadrado, sobre 3, menos el factor de corrección, que es 1393.77. Esto nos da igual a 32.89. Para el caso de los tratamientos, estos están representados por letras latinas y tendremos que sumar las letras A, las letras B y las letras C. Para esto, primero las ordenamos de esta manera. En A nos queda 16, 11 y 14. En B nos queda 15, 10 y 13. Y en C nos queda 13, 9 y 11. Para esto vamos a sumar cada columna y en la A nos va a dar 41, en la B nos va a dar 38 y en la C nos va a dar 33. Para los tratamientos se sumarán cada total al cuadrado entre 3 menos el factor de corrección. Entonces nos queda 41 al cuadrado más 38 al cuadrado más 33 al cuadrado sobre 3. Menos 1393.77, que es nuestro factor de corrección. Esto nos va a dar igual a 10.89. Por último, vamos a calcular la suma de cuadrados del error, que se va a obtener restando la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los renglones menos la suma de cuadrados de columnas
menos la suma de cuadrados de tratamientos. Aquí tenemos nuestros valores, entonces nos queda 44.22 menos 0.23 menos 32.89 menos 10.89. Esto nos da igual a 0.21. Para nuestra tabla ANOVA se van a utilizar las siguientes fórmulas. Recordando el problema, nuestro factor de interés son los proveedores, por lo que en tratamiento tenemos proveedores, en la columna escala y en renglón inspector. Para el caso de la suma de cuadrados de tratamiento, que corresponde a proveedores, el resultado fue de 10.89. Para la suma de cuadrados de columna fue 32.89 y para la suma de cuadrados de renglón fue 0.23. Para el error fue 0.21. Volviendo a las fórmulas para los grados de libertad, sería R-1, donde R va a ser el número de niveles, es decir, 3 menos 1 para todos los factores. Para el caso del error nos queda R-1 por R-2, es decir, 3 menos 1 por 3 menos 2. Esto nos da igual a 2. Y para total sería R al cuadrado menos 1, es decir, 3 al cuadrado menos 1, y esto nos da igual a 8. Para la siguiente columna tenemos que dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Entonces nos queda 0.23 sobre 2 igual a 0.115. Para columnas nos queda 32.89 sobre 2 igual a 16.445. Para tratamiento nos queda 10.89 sobre 2 igual a 5.445. Y para error nos queda 0.21 sobre 2 igual a 0.105. Para el valor f vamos a dividir las varianzas entre el error. Entonces nos queda 0.115 sobre 0.105. Esto nos da igual a 1.095. Para columnas nos queda 16.44 sobre 0.105. Nos da igual a 156.61. Y para tratamiento nos queda 5.44 sobre 0.105. Y esto nos da igual a 51.85. Y así nos quedaría nuestra tabla ANOVA. Como hipótesis nula tenemos que varianza 1 es igual a varianza 2, igual a varianza 3, igual a varianza 4, igual a 0. Y en la hipótesis alternativa estoy suponiendo que al menos una varianza es diferente. Para calcular nuestra F crítica vamos a irnos a nuestra tabla de F de Fisher con alfa de 0.05 si es que estoy manejando un 95% de confianza. Y vamos a buscar el número 2, que es nuestro grado de libertad de los tres factores, y el 2, que es el error. Entonces tenemos 19 como F crítica. Como el estadístico de prueba de tratamiento es mayor que nuestro valor de tablas y cae en el área de rechazo, se acepta la hipótesis nula, lo que indicaría que no hay diferencias significativas en los proveedores A, B y C. El ejercicio venía con 4 incisos, entonces el A nos dice: ¿hay diferencias entre los proveedores? Según la tabla ANOVA, existe diferencia significativa con un 95% de confianza entre los proveedores del material con respecto al peso del material cuando se compara en su nivel medio. El inciso B dice: ¿hay diferencias entre los inspectores y entre las escalas? Analizando los resultados de la tabla ANOVA y observando los gráficos de la tabla ATUC-LSD, podemos decir que no existe diferencia significativa con un 95% de confianza entre los inspectores y el peso del material. En cambio, podemos concluir que existe diferencia significativa con un 95% de confianza entre las escalas y el peso del material.
En el inciso C nos dice si el peso debe ser 15 gramos, ¿cuál proveedor es mejor? Aquí podemos observar que el proveedor que representa mayor peso en gramos, aproximándose a los 15 gramos, es el A, es el que se acerca más de todos los proveedores. Y el inciso D nos dice si algún factor de bloque no significativo, elimínelo y haga el análisis adecuado. Se elimina el factor de bloque de los inspectores, ya que se concluyó que el factor de escala es no significativo, al tener un valor menor que 0.05, por lo tanto no hay diferencia significativa. Al hacer los análisis nuevamente, se observó que las escalas y los proveedores seguían teniendo diferencia significativa, pero con un mayor grado de significancia. Entonces la tabla nos queda de la siguiente manera.